Buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a comenzar ya con la actividad que ustedes tienen que desarrollar durante esta semana. Les recuerdo que estamos tocando la unidad número 1, que tiene que ver con el exilio, la ausencia, la migración y la identidad, que, como les dije, mayoritariamente lo vamos a abordar a través de textos narrativos, y es por eso que en la clase anterior nosotros recordamos lo que eran los tipos de narradores. En este momento tengo abierto acá el apunte número 2 que ustedes ya tienen en sus casas, me imagino ya lo vieron, eh, cuyo objetivo era reconocer y diferenciar los tipos de personaje y también el tipo de narrador, ¿cierto? Pero el tipo de narrador nosotros ya lo vimos, así que vamos a recordar un poquito lo que son los personajes, ¿ya? Simplemente, antes de comenzar con la actividad, yo les quería recordar que los personajes son estructuras que representan personas, animales o cosas, ¿cierto? Y que en estas últimas dos adquieren características que son humanas para que se comporten como personas y realicen acciones dentro de este mundo ficticio y verosímil que yo les planteaba en la clase anterior. Por lo tanto, son estructuras que representan personas, es decir, que así como el narrador nunca va a ser el autor, así como el contexto y la historia nunca van a ser hechos reales, aunque se inspiren en elementos históricos, los personajes nunca van a ser tampoco personajes históricos y reales. Es decir, que si yo escribo un cuento inspirado en mi vida y cuyo protagonista se llamará Rodrigo Valenzuela Sura, ese personaje siempre va a ser una estructura que representa a un ser humano, pero nunca será un personaje de la vida real, no soy yo, ¿ya? Así como tampoco yo sería el narrador. Eh, Va a ser muy rápido este recuerdo porque nos vamos a ir directamente a la actividad. Entonces aquí dice que los personajes en un primer momento se pueden eh, dividir de acuerdo a su importancia, ¿cierto? Y ahí tenemos personajes principales, personajes secundarios y personajes incidentales o episódicos. Ustedes ya lo recordarán porque nosotros lo hemos trabajado en otras ocasiones, pero lo vamos a leer rápidamente. ¿Qué son los personajes principales? ¿Ya? Son aquellos que se destacan con respecto a los demás personajes porque la historia está integrada o los acontecimientos se organizan en torno a él. Por lo tanto, la, los personajes principales son aquellos que conllevan fuerzas grandes dentro de la narración y que generalmente se enfrentan a conflictos o se enfrentan entre ellos. Recordar que los personajes principales pueden dividirse en personajes protagonistas y personajes antagonistas. Lo que no quiere decir necesariamente que uno sea bueno y otro sea malo, ¿ya? Por lo menos en los cuentos infantiles generalmente el protagonista es bueno y el antagonista es malo. Tenemos que entender que el protagonista es aquel personaje que quiere lograr un objetivo, que la historia está estructurada sobre el alcance o no de ese objetivo, y el antagonista será aquel personaje principal cuya función es intentar que el protagonista no cumpla ese objetivo. Y ese es el conflicto que se encuentra dentro del género narrativo, ¿ya? Los personajes secundarios, si bien tienen un rol muy importante, los acontecimientos no se estructuran en torno a ellos, ¿ya? Sino que ellos proporcionan mayor coherencia y comprensión y consistencia a la narración. Los personajes secundarios ustedes los reconocerán porque siempre están relacionados con el personaje principal, ¿cierto? Pero complementan ya sea la acción del protagonista en este intento de alcanzar el objetivo, o complementan la acción del antagonista en este intento de hacer que el protagonista no cumple sus objetivos. Siempre una fuerza se va a manifestar por sobre la otra. Por otro lado, si seguimos con este título de según el acontecer en la historia o la importancia en el acontecer, tenemos los personajes incidentales o episódicos. Es decir, que estos personajes si bien se van a presentar, si bien va a haber algún grado de participación, ¿cierto? Simplemente están ahí por un instante, que puede ser para ralentizar o retardar los acontecimientos, o para darle un poquito de organización a la historia, pero ellos están en algún momento y se van a ir, ¿ya? Su importancia no va a ser mayor. No van a girar en torno a los protagonistas o los antagonistas. Pueden entregar algún dato, puede entregar alguna pista para resolver un misterio,
pero ellos no van a estar girando como satélites en torno a los personajes principales, protagonistas o antagonistas, y su vida es corta dentro del mundo ficticio. Según los rasgos caracterizadores, nosotros también lo habíamos visto en ocasiones anteriores, tenemos los personajes planos, ¿ya? Y es decir que son personajes que presentan un solo rasgo destacado, ¿ya? No, digamos, no tienen cambios durante la historia. Uno sabe que ese es su rasgo, ese es el tipo de personaje, y toda la historia va a estar en función de esa personalidad. La función de ello es provocar, como dice aquí, simpatía en el lector sin necesidad de mayor intervención del narrador. Es decir, que el narrador no va a observar en él una evolución ni un cambio, sino que es un personaje sencillo, ¿ya? Cuyo rasgo de personalidad, que puede ser uno o algunos más, pero no muchos, van a estar fuertemente marcados y eso genera inmediatamente la simpatía del lector. Después tenemos los personajes en relieve o personajes redondos que representan más de un rasgo caracterizador, ¿cierto? Por lo tanto son un poquito más complejos, ¿ya? Uno conoce varios aspectos de ellos y se va armando una imagen de estos personajes que tienen relieves, que tienen curvas, que no tienen una sola característica como los personajes que estaban acá, que son los personajes planos, ¿ya? Ellos son capaces de sorprender al lector. Es decir, que estos personajes, de repente uno puede esperar que actúen de una determinada forma, de acuerdo a la personalidad que nos vamos conociendo, pero ellos pueden romper esa rutina, ¿ya? Son capaces, como dice ahí, de sorprender al lector de forma repentina, ¿ya? Porque hay cosas que en su personalidad estaban veladas, estaban cubiertas por un velo que el lector no logra sacar, ¿cierto? No logra develar esos aspectos de la personalidad hasta que el personaje los presenta y termina sorprendiéndonos. Puede ser, por ejemplo, una persona que creíamos que era, o un personaje, perdón, que pensamos que era bueno, sin embargo, termina siendo un villano, ¿ya? Después tenemos algunos personajes que son personajes tipo, ya muy relacionados a los estereotipos, pero no confundir con ellos. Vamos a abordar más adelante los estereotipos. Y los personajes tipo presentan alguna característica de un sector social o de un tipo determinado. Tenemos, por ejemplo, a la princesa, al rey, al mendigo, a la bruja, al mago. Son diferentes tipos que se presentan durante diferentes tiempos en la literatura y que se van a ir repitiendo o van a ir caracterizando ciertos periodos. Y lo vamos a ver más adelante en la unidad que tiene que ver con el siglo de oro y el barroco. ¿Ya? Por ahora es importante saber que existen. Luego tenemos los personajes caricaturescos, que son utilizados para hacer alguna crítica a la realidad en cuanto a lo social, ¿ya? Son personajes que, eh, digamos, van a exagerar ciertos rasgos para presentar aquello que se desea criticar. Por ejemplo, si hoy en día quisiésemos escribir una historia sobre algún político que sea corrupto, nosotros vamos a exagerar los rasgos de corrupción de ese político para hacerlo una caricatura grotesca de lo que vendría siendo un personaje de un político corrupto. Según su transformación, mediante la acción, tenemos personajes que son estáticos y personajes que son dinámicos. Y esta sería la última clasificación de personajes, ¿ya? Los estáticos, muy similar a los planos, se comportan de la misma manera durante todo el relato. Estos personajes no evolucionan ni sufren cambios de conducta ni características personales, ¿ya? O sea, nosotros sabemos qué tipo de personaje es y así se va a comportar siempre y no nos sorprende. A diferencia del personaje dinámico o evolutivo, ¿ya? Ya que estos personajes van teniendo curvas de cambio durante todo el desarrollo. Es importante saber cuáles son los tipos de personajes porque nos permite un análisis más rico de los textos literarios que vamos a ver a continuación, ¿ya? Nosotros sabiendo cuáles son los tipos de personajes y sabiendo cuáles son los tipos de narradores, además de realizar una crítica o una evaluación crítica estética de un relato, vamos a poder tener más herramientas de análisis para opinar y vamos a tener un lenguaje técnico al momento de decir por qué este personaje, por ejemplo, no puede entrar a Chile estando en un aeropuerto en Gand, ¿ya? Que lo vamos a ver en unas clases más adelante. Así que les dejo, esta guía ya está en su poder y ustedes pueden leerla bien
para posteriormente analizar. Yo sé que ya hicimos algún ejercicio de análisis, así que en el video 3 vamos con la actividad que tienen que realizar esta semana.